Buenos días. Hemos dejado los 5 minutos de cortesía y parece que se nos han pegado las sábanas, pero bueno, nosotros vamos a empezar la tercera mesa de debate de este foro, que va a tratar sobre el impacto del avance digital sobre los sistemas de información. Ya hemos hablado suficientemente ayer también de lo que ha supuesto la pandemia en nuestras organizaciones, ¿no? No hay mesa que se precie en la que no se diga pues eso, todo lo que ha supuesto. Pero tenemos que ahora reflexionar en qué situación han quedado nuestros sistemas, ¿no? Cómo están después de toda esta vorágine y en un tiempo en el que hemos hecho un abordaje muy inmediato de los problemas, con poco tiempo para pensar, con poco tiempo para planificar. Yo digo siempre, a modo de broma también, que hemos ido muy rápido porque no montábamos un grupo de trabajo para hacer las cosas, ¿no? Sino que íbamos también sobre la marcha. Y como decía ayer y lo comentábamos hace un momento, hemos echado mano me permití la expresión de echar mano de la metodología ágil para hacer todos estos cambios. Y además hemos generado una necesidad. Hemos generado una necesidad por nuestros ciudadanos a los que hemos prestado muchos servicios y han sido servicios muy bien percibidos. Hemos generado una necesidad también en la transparencia de la información. Todos hemos implementado algo que antes yo, por lo menos en nuestra comunidad, en sanidad, los datos abiertos, pues bueno, había unas publicaciones de unos observatorios, pero no había una infraestructura de datos abiertos ni una cultura de datos abiertos. Y yo creo que esa necesidad también, y que proviene de nuestros sistemas de información, la hemos generado. Y ahora toca ordenar nuestra casa, ¿no? Ordenar nuestra casa, pararnos a pensar, ver cómo es la madurez, la estabilidad de nuestros sistemas, de nuestras arquitecturas, de nuestras infraestructuras y qué tenemos que hacer. Si es que podemos parar un poquito, que es lo que a todos nos gustaría y que también lo comentábamos ayer, ¿no? Pararnos a pensar un momento y ver qué es lo que tenemos que hacer. En este tiempo también que hemos desarrollado tantas cosas, pues a veces los sistemas, pues en vez de simplificarlos o unificarlos, pues hemos hecho ahí un poco de desparrame, ¿no? Y lo que hemos hecho es adaptar con nuevas tecnologías cosas que ya teníamos o que hemos evolucionado, y todo eso también lo tenemos que mirar un poquito, ¿no? Y para ayudarnos un poco a todo esto, pues tenemos unas financiaciones que tenemos que planificar bien, aunque con poco tiempo, pero que tenemos que planificar bien para que lo que hagamos y nuestros sistemas de información salgan beneficiados. Y para hablar de todo esto, porque yo soy la moderadora y no debo de hablar mucho, pues tenemos aquí a nuestros ponentes de hoy, que me voy a sacar las presentaciones. Voy a empezar por Luisa. Luisa Bautista es directora de Sanidad en Iberia Accenture, y tiene una dilatada experiencia en el sector, donde ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional, tanto en el ámbito público como en el privado. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por ESADE. Completa su formación con un máster en Dirección Hospitalaria y un máster de Calidad y Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Presentó su tesina en la Facultad de Medicina sobre el uso del dato y la construcción de indicadores de gestión para hospitales, y en Accenture lidera todas las iniciativas de sanidad con administraciones públicas y otros operadores del sector. A ver, Carlos, que te tengo en el otro lado. Carlos Piqueras es director de Desarrollo de Negocio Healthcare en Atos Iberia. Es ingeniero superior industrial, especialista en electrónica y automática por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado de las tecnologías de la información en sanidad y ha desarrollado su carrera profesional en varias empresas como son
HP, Oracle, Intel y Huawei. Y actualmente pues, desarrolla su carrera como director de desarrollo de sanidad en Atos, donde es el responsable de crear estrategias y aplicar soluciones para la transformación y modernización de la sanidad. Juan Ignacio Coll, director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Servicio Aragonés de Salud, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, diplomado en Metodologías Bioestadísticas aplicadas a la medicina, en opción de Epidemiología y opción de Investigación Clínica en la Universidad de París, médico de admisión y documentación clínica en el Hospital de Barbastro, donde asume las responsabilidades de la innovación médica y de las nuevas tecnologías. En diciembre de 2020 es nombrado director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios, y en Transformación Digital ha sido director de unos 20 proyectos de telemedicina procedentes de convocatorias públicas competitivas europeas y españolas. Ha publicado diferentes revistas regionales, nacionales y europeas y es coautor de diferentes libros en España y en Europa. Un currículum extenso. Juan Antonio Gómez Palomeque, si te quiere, es que no tengo tu currículum, no tiene importancia, ¿no? Bueno. Y por último tenemos a Javier Turumbay, que es subdirector de Sistemas de Información del Servicio Navarro de Salud. Es médico, especialista en medicina familiar y comunitaria, médico adjunto de urgencias durante 11 años y posteriormente dedicado a los sistemas de información desde el año 2006. Primero como coordinador de historia clínica informatizada y luego como responsable de imagen médica digital y desde hace 6 años al frente de la subdirección de sistemas de información del Servicio Navarro de Salud. Y con estos perfiles pues vamos a empezar nuestra mesa de debate. Y yo quería empezar planteándoles a todos pues la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto más claro del avance digital en los sistemas de información? ¿Cuál creéis que es el impacto más claro? Te paso a ti que estás a mi derecha ya. Buenos días. Un agradecimiento rápido a María Ángeles por la organización de esta mesa a las 6. Pues, invitarnos una vez más a participar y a todos ustedes por la asistencia. Bueno, esta pregunta es muy amplia y como tengo que dejar cosas para mis compañeros porque si no luego se me quejarán de que me como todos los contenidos. ¿Cómo han transformado? Pues los han transformado pues muchísimo, ¿no? Tenemos un sistema sanitario con muchos retos por delante, con una gran cantidad de desafíos y donde para mí el principal desasosiego de todo esto son los tiempos, ¿no? Vemos cómo el sistema sanitario necesita cambios a todos los niveles importantes para poder ser sostenible y para poder dar salida a todos los avances que vienen tanto del mundo de la medicina como del mundo de TIC. Y por otra parte tenemos las organizaciones sanitarias pues, que no se caracterizan precisamente por la rapidez en la adaptación a los cambios y en las transformaciones, ¿no? Entonces, ahí para mí ese es el principal reto, ¿no? Y el principal desafío que tenemos, ¿no? Cómo podemos alinear los tiempos de todo esto, ¿no? Las tecnologías, el avance digital nos está poniendo en una situación de decir algo que antes, que hace unos años, pues sabíamos que iba a llegar, ¿no? Pero lo veíamos como más lejano, ¿no? Es decir, es que hay muchísimas cosas que ahora podemos hacer, que las TIC nos lo permiten. Nos permiten manejar cantidades ingentes de datos, nos están permitiendo hacer inferencias con inteligencia artificial, nos permiten avanzar en el tema del procesamiento del lenguaje natural. Tenemos un montón de cosas que nos pueden hacer avanzar pues, de forma exponencial. Pero claro, el desafío es cómo metabolizamos las organizaciones sanitarias todo esto, ¿no? Cómo podemos asimilar todo esto toda esta revolución tecnológica que tenemos encima. Las organizaciones sanitarias se caracterizan porque son perezosas a la hora de cambiar los procesos, les cuesta mucho tiempo el adaptarse a los cambios en los procedimientos y ahí es donde tenemos el gran reto. Además, todo esto
Las organizaciones tienen que cambiar, tienen que evolucionar, pero todo esto tiene que ir también de la mano de cambios ya a nivel de otros niveles, ¿no? Tenemos que ser, a nivel político, a nivel de normativa, pues hay que tomar decisiones y creo que el marco jurídico, el marco normativo que tenemos ahora tampoco ayuda. Creo que hay que tomar decisiones valientes en ese sentido y que permitan pues, que estas organizaciones que de por sí pues, tienen estos problemas de velocidad del cambio, pues por lo menos que no sean la normativa, sea un cambio, o sea, un obstáculo para desarrollar todo esto. Tenemos que invertir siempre lo diremos poco y siempre lo insistiremos poco, ¿no? En la formación, en la pedagogía de todo esto. Las personas no hacen aprendidas de todo esto, los profesionales no aprenden esto, no están formados en todo esto que se les viene encima, ¿no? Y es clave, una de las claves también es esa, ¿no? Que se pierda el miedo, entre comillas, a todos estos avances, que los profesionales no sientan como una amenaza a todo este mundo que se les viene encima, que vayamos acompañándoles, que lo vayan viendo como una ayuda y no como una barrera, ¿no? Bueno, buenos días. En principio, gracias a la SEI, a la Sociedad Española de Informática Sanitaria, por invitarme. Yo no sé si voy a coger fama de cañero, pero bueno, es que no tengo más remedio, yo soy así, ¿no? Vamos a ver, todo lo que ha dicho mi compañero es así. Sí, todos los retos, la tecnología, el avance, la capacitación que tenemos hoy en día tecnológica para afrontar cosas. Pero ¿desde cuándo se sabe esto? Si la transformación digital es algo que lleva un año, no, estamos hablando de transformación digital desde hace 4, 5, 6 años. Big Data, inteligencia artificial. Pues yo todavía recuerdo cuando estábamos hablando de Data Warehouse, Business Intelligence, todavía no hemos superado esa faceta, pero bueno, aquí estamos hablando de eso. Yo creo que realmente el impacto que ha tenido bueno, la pandemia o esta situación de crisis que se ha dado en la sanidad ha sido que todo el mundo se ha acordado de que existe informático y que todo el mundo se ha acordado de que sin la informática no hacían nada. Y en todos lados nos han metido. Y eso significa que nuestra voz ahora sí se está escuchando. Lo importante es que no se pierda. Lo importante es que pasado este ciclo crítico de crisis sanitaria, como queramos llamarlo, no volvamos otra vez a las catacumbas. O sea, ejemplo mío, quien conozca el Servicio Andaluz de Salud, yo soy el director de tecnología del Servicio Andaluz de Salud. La dirección de tecnología del Servicio Andaluz de Salud estaba en la isla de la Cartuja. Sin embargo, el SAS está enfrente de la catedral, en la avenida de la Constitución. Bueno, pues lo primero que he conseguido es que ya tengo un despacho en la Constitución. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que cualquier cosa que ahora mismo se plantee cualquier nivel, digamos cualquier nivel de la organización, tiene que contar forzosamente con las tecnologías. Y por lo tanto, ese es el gran impacto y el gran avance que hemos conseguido. El hecho de que hoy en día realmente empecemos a ocupar el puesto que yo creo que hace mucho tiempo que tendríamos que haber ocupado, que hemos pasado de ser unos, bueno, pues una parte de la organización que siempre estábamos de alguna manera pues reivindicando, oye, mira por qué, oye, mira por qué no. Y sin embargo ahora ese ciclo ha cambiado. Lo importante de seguir, ¿cuál es? Porque sí que es cierto que tiene sus peligros y sus problemas, y uno de ellos lo ha dicho mi compañero de mesa, ¿no? Somos lentos, a veces tenemos muchas dependencias, dependiendo de en qué organización, como por ejemplo la mía, que es muy grande, pues todavía hay una dispersión geográfica, bueno, geográfica por supuesto, pero sí dispersión de ideas, es decir, es muy complicado que se pongan de acuerdo para la misma cosa. Y todo eso lo tenemos que solventar nosotros, porque yo creo que es una parte de nuestro trabajo, ser capaz de poner coherencia en todo esto. Si seguimos ese camino, la tecnología está ahí, todos los que vemos aquí la deberíamos de conocer, porque esto es la Sociedad Española de Informática Sanitaria, por lo tanto, básicamente tendremos que conocer qué tecnología tenemos disponible, hasta dónde podemos llegar con ella. Pero lo importante, yo creo que desde la gestión de estos servicios tecnológicos, lo que hay que poner es coherencia, lo que hay que poner es capacidad
de dar respuesta lo más rápido posible dentro de nuestras capacidades y por supuesto, no convertirnos otra vez en ese ente que hay ahí que maneja los ordenadores, ¿no? En primer lugar, yo también quiero sumarme a los agradecimientos por darnos oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, pues yo ya voy a empezar a repetirme. Yo creo que estamos en un cambio de modelo, está claro. Estamos saliendo de una situación clínica, nos ha temblado el suelo, hemos tenido que ser reactivos, muchas veces improvisando, pero lo cierto es que estamos ante un cambio de modelo en el que, bueno, sí, así mejor. Vale. En este cambio de modelo que decíamos, va a ser necesario transformar el sistema. Yo creo que ahí existe un consenso generalizado por razones de eficiencia y también por razones de sostenibilidad. Tenemos un modelo que, bueno, si no, vemos que se nos puede ir al garete, ¿no? Que puede acabarse. La pandemia sí que, efectivamente, como decían los compañeros, ha puesto un valor, ¿no? El valor de la informática, de la ayuda, del apoyo de las TICs. Y sí que se ha podido comprobar cómo los sistemas integrados aportaban más valor, ¿no? a las soluciones, más allá que el de la automatización de los procesos. Y esto ha sido palpable. Ha sido tan palpable que ahora, en el momento de la consolidación, yo creo que tenemos que dar un paso más. Tenemos que empezar a hablar, clásicamente hablábamos de co-creación y ahora vamos a hablar de co-creación y también de codiseño intradepartamento de sanidad, ¿no? Hay que hacer, yo creo que para consolidar necesitamos replantearnos los sistemas de información, una reingeniería de los procesos, y en esta reingeniería de los procesos tiene que estar la parte estratégica, tiene que estar la parte de la provisión de los servicios y tiene que estar también la salud pública, desde la vigilancia hasta la salud pública en general. Yo creo que esta es la oportunidad, hemos visto el valor y ahora lo que nos toca es remangarnos y consolidar en ese sentido, ¿no? En el de la transformación digital pura y dura, en la reingeniería de estos procesos, montando los entornos colaborativos desde el nivel estratégico para poder hacer un codiseño que, bueno, pues que esté al servicio de los ciudadanos. Esto sería en principio. Hola. Buenos días. Bueno, me sumo al agradecimiento a la organización por crear esta mesa de debate, al igual que estas jornadas, que todos disfrutamos, la verdad. Cuando en la pregunta, en el impacto, pues es muy claro, son muchos los impactos que ha habido en el avance digital. Yo por añadir un aspecto que, bueno, de lo poco que nos se ha comentado, porque la verdad es que coincidimos ahí, quizá lo peor de esta mesa es que hay un consenso brutal en prácticamente todo, porque es que ha sido un esfuerzo titánico y superado con muy buena nota. Ayer se hablaba de, bueno, por lo menos se ha hecho algo. No, se ha hecho algo y muy bien hecho, esa es la realidad. Pero también una de las partes que se han introducido como un nuevo actor, un actor que ya lo era, pero un actor muy pasivo, era el propio paciente, el ciudadano. Todos los sistemas de información de las distintas comunidades autónomas tienen más o menos portales, carpetas de ciudadano, distintos sistemas que todos como ciudadanos podíamos acceder y bueno, pues ver nuestra información y demás. Pero ahora los ciudadanos somos un actor más o hemos tenido la oportunidad de serlo. Y la prueba es pues la famosa, el pasaporte COVID, o al menos aplicaciones que atestiguan que nosotros estamos vacunados o no. Y esto hace 2 años, y digo lamentablemente porque ojalá no hubiera ocurrido este desastre, pero el único de los pocos beneficios que ha habido es que los sistemas de información han ayudado a que esto se supere de una forma, o estamos en proceso de superación de una forma más eficaz. Y el ciudadano ahora tiene a su servicio de salud
como algo mucho más cotidiano. Yo tengo muchas apps en mi móvil, como todos vosotros, tengo al banco, tengo hasta el colegio de los hijos, pero bueno, la tarjeta sanitaria más o menos pues la tenía y le hacía un caso muy relativo. Afortunadamente, si estás bien de salud, no le haces ni caso. Ojalá no le hicieras nunca ni caso, ¿no? Y ahora sí. Es más, y ahora ya miro mi cita y ahora ya lo utilizo mucho más, con lo cual el paciente es mucho más, es un actor mucho más claro a la fuerza, y los sistemas de salud lo han tenido muy en cuenta y nos han dado para mí eso es uno de los drivers principales. Ahora ya podemos contar con el paciente como un actor más en la cadena, ya no solo el profesional o el informático. Ahora ya se han sacado proyectos de atención de crónicos. La atención de crónicos hace más de 10 años tecnológicamente había soluciones para monitorizar. Pero ahora ya se tiene la sensación que el paciente va a ser mucho más activo porque ya no es nada raro. Para mí esa es una de las cosas principales, ¿no? Por añadir algo más. Hemos hablado, por ejemplo, del que podemos disfrutar a partir de ahora, es una facilidad entre comillas. Es decir, la ruptura de barreras a la hora de implantar sistemas de información hace 2 años, pues había que superar muchas barreras. Ahora esas barreras se han ido rompiendo. Lo comentaba también María Ángeles, podemos hacer sistemas menos redondos. No significa que sean sistemas imperfectos, son sistemas muy buenos, pero no hace falta esperar hasta el último estadio del desarrollo para ponerlo en práctica. Y muchas de las barreras que antes pues hacían difícil la implantación, incluso los profesionales, esa barrera de adopción, ahora lo tienen mucho más difícil porque se ha demostrado que es muy útil y como decías también antes, el profesional de informática ya cuenta mucho más. Son los pocos bueno, pues valores. Temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está en boca de todo el mundo, ha tenido aplicaciones muy, muy concretas en muy poco tiempo, que antes pues hubieran estado 2 años, 3 años perfeccionando un algoritmo hasta que se pudiera poner en marcha. Bueno, pues son varios los organismos que han tenido un algoritmo de detección de COVID en base a una placa de tórax. Y en función de eso sabían si esa persona iba a estar, bueno, pues primero si estaba diagnosticada con COVID y lo más importante, podían predecir con bastante exactitud si iba a ser una persona de UCI. Bueno, pues ese algoritmo de inteligencia artificial, esa depuración, pues en otros momentos hubiera tardado mucho más. Con lo cual, para mí, todos los efectos principales es la aceleración. Ocurre en la larga de la historia en las guerras. La tecnología, lamentablemente, en las guerras es cuando acelera mucho. Bueno, pues podemos considerarlo así. Y ya pasó. Hola, buenos días y gracias a todos. Bueno, me ha tocado la última. Este es casi siempre el peor papel, pero lo positivo es que me quedo con todo lo bueno que han aportado el resto de miembros de la mesa. En mi opinión, el sistema sanitario venía demandando desde hacía tiempo cambios. Tenemos un sistema sanitario en España con unos resultados excelentes y en primer nivel si lo comparamos con el resto de Europa. Pero sí que es cierto que tenemos tensiones financieras y que es necesario abordar un cambio desde la base y la digitalización puede ser precisamente un instrumento para contribuir a ese sostenimiento a largo plazo. Pero por algún motivo, y yo creo que aquí los que formamos parte del sector tenemos parte de culpa, éramos resistentes, es decir, se ha abrazado la digitalización en otros sectores y el propio público, los pacientes, los ciudadanos, la reciben con los brazos abiertos. O sea, hay determinados servicios en otros ámbitos que no nos extraña que se presten de una manera digital. Los que tengáis hijos pequeños, pues ya ni siquiera ven la televisión, ven Netflix y no entienden que sea una televisión donde alguien te diga lo que tienes que ver, sino que han adoptado de manera natural otra forma de hacer las cosas y sanidad no tiene por qué ser distinta. Siempre se entra en el debate de que es un servicio esencialmente humano y que cómo se va a perder ese trato tan esencial y tan único. Pero es que no se trata de perderlo, se trata precisamente de sumar, de quitar al médico, al profesional sanitario, esa labor administrativa que tan poco valor aporta y ayudarle de la mano de las tecnologías. Y en ese sentido, lo que hemos vivido creo que ha acelerado un cambio que la sociedad nos estaba chillando. Hemos tenido que encontrar un equilibrio para seguir prestando servicios en movimiento. Encontrar el equilibrio parado es relativamente fácil, pero encontrar el equilibrio en movimiento es todo un reto y creo que el sistema lo ha abrazado bien. Y aquí me quedo también con el comentario de que ha sacado a la luz
la labor que se hace desde el área de TI. TI ya no es solamente algo instrumental, es algo que es parte del sistema y es algo necesario para el cambio que tiene que venir. Con lo cual, creo que es patente que ya se está abrazando la digitalización en el sector y que tenemos un gran reto por delante. Todo lo que se ha construido de manera rápida, todo lo que se ha tenido que improvisar, asentarlo y quedarnos con lo bueno aprendido. Me quedo con la parte, estoy de acuerdo contigo, de la importancia que ha adquirido las personas que trabajan en las TIC, en la sombra, porque siempre es en la sombra, de los que se acordaban de nosotros cuando las cosas fallaban, pero nunca nos venían a dar una palmadita. Tampoco nos han dado muchas palmaditas, hay que decirlo, y lo comentábamos ayer, que es una lástima que en todos los homenajes que ha habido, y bueno, ahora voy a poner mi punto publicitario, en todos los homenajes que había, por lo menos los que yo conozco de la pandemia en mi ámbito, pues los informáticos que montaron todos los estaribeles para las vacunaciones, hicieron todas las aplicaciones, integraron todo, no estaban en ninguna parte, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece, Juan, un reto el mantener esa importancia, pero en primera línea, no en la sombra. Es decir, estamos ahí no solo para lo malo, sino también para lo bueno. Y claro, con todos estos cambios, como comentaba al principio, pues ¿en qué sentido ha cambiado la gobernanza de esos sistemas de información? De ese manejo? O sea, esa gobernanza que teníamos antes con estos cambios disruptivos y esta forma diferente que comentábamos, ¿cómo ha cambiado? Y yo quería empezar, pues, por ejemplo, por Juan. ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, la verdad es que en principio pensamos que sí, que cambian, que están en evolución y que van a seguir en evolución permanente. Quiero decir, aquí nos podemos aproximar al concepto biológico de vida, ¿no? Mientras uno está vivo, está evolucionando y en el momento que llegamos al electroencefalograma plano es cuando se para la vida, ¿no? Hay una evolución constante y la verdad es que tenemos nuevos retos que se están poniendo en este cambio, en este cambio de modelo. Algunos, como la medicina 5P, bueno, nuevas prestaciones, nuevos componentes tecnológicos que se están incorporando, pero también están surgiendo nuevas unidades funcionales que aportan eficiencia en cuanto, bueno, permiten balancear cargas. Son unas unidades funcionales que nos permiten optimizar recursos. Estoy refiriéndome a unidades tipo los anillos radiológicos, las unidades de interpretación, de electrocardiografía digital. Estas nuevas unidades que van surgiendo tienen una nueva demanda de una gobernanza nueva de los sistemas de información. Pero hay unas unidades funcionales también que surgen de otra naturaleza por la superespecialización de la atención especializada. Pues ahí estamos evolucionando el concepto de especialidad médica al concepto de unidad monográfica virtual y estamos también evolucionando hacia lo que serían hospitales monográficos virtuales. Estamos introduciendo de una manera sistemática el teletrabajo y esto también tiene unas nuevas exigencias de gobernanza y, como decía el compañero, el ciudadano se ha incorporado también como un agente más. Participa en sus cuidados, el paciente activo, y además es capaz de tomar decisiones. Quiere entrar en ese entorno deliberativo en materia de su salud. Quiere tomar decisiones en relación a su salud. Es
el derecho de autonomía, el reconocimiento del derecho de autonomía del paciente, el que nos pone otro reto también de gobernanza sobre la mesa que atender y que es importante. Pero hay otros agentes que también están irrumpiendo en la medicina participativa. Además del paciente, están entrando las organizaciones sociales. Muchas veces el paciente no puede asumir un papel activo y tiene que ser la sociedad la que supla ese papel activo. Y por otro lado, fijaros, nuestras plataformas también van evolucionando, las comunicaciones han mejorado, estamos migrando de sistemas permanentemente distribuidos a sistemas centralizados, estamos migrando a la nube, ¿no? Al cloud. Bueno, yo creo que tenemos muchos retos nuevos y tenemos que adecuar los sistemas de gobernanza a estos. ¿Cuál es nuestra experiencia y con la introspección que nosotros hemos hecho, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Nosotros a la conclusión que hemos llegado es que teníamos que montar una estructura a nivel estratégico. Hemos apostado por ligar la metodología de la innovación con las TICs y además poniendo en primer plano al ciudadano, como no podía ser de otra manera, intentando garantizar los derechos de los usuarios y ofreciendo garantías en materia de salud. Nuestro trabajo tiene sentido por el ciudadano y en la transformación digital tiene que estar absolutamente en el centro. Y eso se ha materializado en una dirección general de transformación digital, innovación y derechos de los usuarios. Después, a nivel organizativo, tenemos siempre los recursos distribuidos intradepartamento entre los organismos autónomos también, los provisores, los institutos de investigación. Aquí el reto está en la coordinación de todos estos recursos. Y apostamos también por trabajar en un sistema en red, en ir abandonando los sistemas piramidales, los sistemas jerárquicos, generando entornos colaborativos entre los servicios centrales y lo que serían los servicios que tenemos distribuidos por toda la organización. Estamos pensando o estamos impulsando la creación de los centros de conocimiento, que serían los garantes del conocimiento estratégico y que al mismo tiempo permitirían el desarrollo profesional de nuestros técnicos. Podrían compatibilizar su día a día o pueden compatibilizar su día a día con el desarrollo profesional y la especialización. Esta es la manera en la que nosotros estamos evolucionando y os la quería dejar para que vierais que esto es una evolución. A mí lo que sí que me gustaría plantear es que es una evolución. La vida es una adaptación continua y la gobernanza en un sistema tan vivo como el digital pues se tiene que expresar. Me has dejado un poco para completar. Yo voy a compartir con vosotros un poco la experiencia que tenemos en Navarra un poco de todo esto, ¿no? Yo si tuviera que responder a la pregunta, ¿ha cambiado la gobernanza a partir de la pandemia con la pandemia? Pues yo diría que no. Ahora, si tengo que ver cómo gestionábamos los sistemas de información cuando yo empecé, allá por el año 2005-2006, a cómo estamos haciéndolo ahora, pues efectivamente sí que ha cambiado. Al final, en definitiva, estamos en un proceso con los sistemas de información, un sistema de innovación continua. En Navarra tenemos un modelo de trabajo que se basa en este ciclo de innovación, es decir, es en el análisis de las necesidades desde el principio, qué necesitamos, ¿no? la organización, el ver y el estudiar las opciones que tenemos de solución más idóneas y el implantar luego esas soluciones y mantenerlas, ¿no? y evolucionarlas. Hace, pues eso, 15 años la situación era pues muy vertical, es decir, cada
cada ámbito, cada unidad, cada servicio, incluso cada sección, incluso cada médico muchas veces, ¿no? Tenía sus sistemas de información ad hoc que trabajaban un poco en esas necesidades, pero totalmente fragmentado, sin tener esa visión transversal de organización. Nosotros hemos tenido conforme han evolucionado las cosas y conforme las organizaciones han evolucionando y la nuestra también, pues nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Y lo que hacemos a día de hoy pues es prácticamente todo transversal. La pandemia que ha puesto de manifiesto, pues sí que hay un poco más todo esto, ¿no? Las necesidades que se nos ponían sobre la mesa con el tiempo acuciante, lógicamente, no eran de una unidad, eran soluciones que afectaban a toda la organización. Cuando teníamos que plantear hacer algo, tuvimos que plantear hacer algo para registrar la información del estado COVID de un paciente, teníamos que tener en cuenta el estado de las PCRs, los test de antígenos, el tema de vacunas, etcétera, etcétera. Todo esto era una gestión de muchísimos sistemas y de muchísimas profesionales y muchísimas unidades. Y esto, la gestión de todo esto, bueno, en nuestro caso, comparto con María Ángeles el tema de las fotos con la pandemia. Yo también tengo que decir que en nuestro caso se nos ha felicitado y nuestra consejería lo ha hecho en más de una ocasión, porque yo lo digo muchas veces, durante la pandemia hemos sido capaces de saltarnos el modelo que teníamos porque el tiempo era tan sumamente apremiante que no nos permitía trabajar sobre ese modelo, pero precisamente hemos podido trabajar fuera de ese modelo con eficiencia porque teníamos un modelo. Sabíamos y de hecho cada vez que nos desviábamos volvíamos otra vez a trabajar bajo ese modelo y eso nos ha permitido tensionar muchísimo, pero nos ha permitido de alguna forma redistribuir equipos, crear sinergias, poner equipos donde antes estaban haciendo ciertas cosas, ponerlos a trabajar en pandemia. Hemos tenido un sistema que ha demostrado su plasticidad y en ese sentido lo que ha puesto en evidencia también es la necesidad cada vez que tenemos más acuciante de arquitectura, que llamamos, tanto a nivel técnico como a nivel funcional. Ya no nos valen responsables de negocio, no nos valen personas de negocio que solamente tengan, bueno, valen, claro que valen, por supuesto, para el día a día, por supuesto que valen, ¿no? Pero para procesos estratégicos que son los que tenemos entre manos ahora mismo en adelante, ¿no? La telemedicina, la medicina personalizada. Todo esto requiere a nivel de funcional perfiles de personas con una visión de organización y con una visión muy transversal, con muchísimo conocimiento de todos los procesos de organización y con capacidad de traccionar de toda esa organización. Y en el lado técnico exactamente igual. Necesitamos una arquitectura técnica cada vez más sofisticada, cada vez más amplia, que pueda dar salida a todas las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces yo diría que la pandemia realmente nos ha puesto todavía, si cabe más, en evidencia esta necesidad. Y por finalizar, si algo nos ha puesto también sobre la mesa es que a todos los niveles ya no podemos prescindir de la tecnología, esto lo han dicho ya mis compañeros, ¿no? Pero esto también nos lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Desde el último profesional hasta el último dirigente que tenemos en sanidad, no nos podemos permitir el lujo de no tener una formación básica en todo lo que son las TIC, en todo lo que es la dimensión del mundo TIC y todo lo que esto supone, porque al final es el ADN de los procesos de salud. Y el que tiene que tomar decisiones a nivel que sea, no puede permitirse el lujo, en mi opinión, de ser, entre comillas, analógico total. Es decir, esto cada vez va a ser más insostenible. De las dos cosas que habéis comentado, yo, de las dos intervenciones, perdón, yo me quedo con dos cosas, ¿no? El cambio ha sido que lo comentaba Juan, antes pues cada centro hacía sus cosas, ponía su sistema en funcionamiento y se quedaba en ese reducto. Ahora mismo, cuando se piensa en un sistema de información, a nadie se le ocurre ya que eso se quede ahí. Y luego otra cosa que sí que yo estoy convencida que ha dado un empujón esta crisis que hemos tenido es el trabajo en red, que también has comentado, por las circunstancias que tenemos cada uno en nuestras comunidades, porque la colaboración se ha visto que aporta. Entonces, esas dos precisamente ha sido el cambio. Y sobre lo que decías, Javier, yo es algo también, y vuelvo a meter mi cuña publicitaria, aunque sea moderadora,
que intento en mi organización dejar claro, cada vez que se piensa en algo, un proceso, una estrategia, una acción, están las tecnologías y tenemos que estar ahí. No somos los que enchufamos, también aportamos valor. Y esto es difícil, ¿eh? Y os lo digo, vamos, es difícil. Y aportamos un valor importante. No somos funcionales, pero tenemos muchos conocimientos que ayudan a la organización a gestionar todo eso. A mí me gustaría ahora, y lo habéis comentado antes también, ¿cuál ha sido, si ese impacto que ha habido en los sistemas de información ha sido percibida por todos los protagonistas? Es decir, yo creo que lo habéis mencionado un poco antes, pero sí que me gustaría que nos centráramos un poquillo, tanto por los profesionales, que como decía Javier, no pueden ser analógicos, como los ciudadanos, que tampoco lo pueden ser, pero que bueno, que a veces aceptan las tecnologías en otros ámbitos mucho mejor que en el sanitario, y ya no voy a decir de la sanidad pública. Y bueno, pues no sé. Bueno, yo me corté antes porque sabía que me iba a hacer esta pregunta. Bueno, yo, como ya tengo muchos años, ya me vi pareciendo a mi abuela, que en paz descanse, donde digo muchas coletillas, ¿no? Una de ellas es, todo el mundo habla de la brecha digital, pero hay una de la que nadie habla, ¿no? Y es la brecha digital que se establece entre la demanda de ciudadanos digitales y la oferta de las empresas analógicas. Esa es una brecha muy importante, porque es verdad que las empresas, pues de alguna manera, nos gusta a las organizaciones, ¿no? Nos gusta, bueno, como todo el mundo, ¿no? Estar en su sitio de confort y nos cuesta salir de ahí. Este debate, lo que me gusta de este debate es que se pone de manifiesto las diferencias que hay, no en opiniones, porque creo que todos al final convergemos en lo mismo, pero sí en el punto de partida. ¿Por qué? Porque España se divide en comunidades, después está la privada también, y las empresas, y cada uno tiene una situación distinta. Y por lo tanto tienen unos objetivos distintos, porque unos hemos andado un camino, otros hemos andado otro, y cada uno quizás nos encontramos en un punto de partida diferente. Y por lo tanto, evidentemente, la visión también es distinta. Perdón. Vamos a ver. Si alguien estuvo en el Congreso de Hospitales en Málaga y escuchó mi ponencia, espero que no, porque fue muy aburrida, pero sí que dije una cosa, y es que, de verdad, los tecnólogos tenemos, yo creo que estamos acomplejados, o por lo menos los que no hemos dedicado a las tecnologías. Es decir, señores, si en este mundo o en este país hay organizaciones que llevan años transformando digitalmente la sanidad, por el amor de Dios, decidme ¿desde cuándo se está utilizando la robótica en sanidad? O sea, desde el 2006 en el Servicio Andaluz de Salud se está utilizando Da Vinci. ¿Eso no es tecnología? ¿Desde cuándo se están utilizando los robots en los laboratorios? ¿Desde cuándo se están utilizando técnicas en farmacia con los aparatos estos electrónicos? Por favor, vamos a ver. Si alguien está transformando, si alguien lleva tiempo transformando como organización, aparte de los robots de los coches que los pintan y los sueldan, es sanidad. Y las empresas sanitarias investigan mucho en sanidad. Otra cosa distinta es cómo acoplamos después eso. Si eso se hace de una manera distribuida y cada hospital a su bola y tal, eso va a depender mucho de las comunidades. ¿Por qué? Si una comunidad ya está muy centralizada, lo tiene todo muy compacto, pues les resulta más fácil aumentar o seguir en un camino todo centralizado. Si por desgracia todavía está fragmentada, pues le va a costar más trabajo. Pero al final el objetivo va a ser el mismo. Vamos a llegar a donde tenemos que llegar. A mí, nosotros, el Servicio de Salud este año, pues ha tenido varias nominaciones o premios por algunos proyectos, ¿no? A mí el que más me ha gustado es un proyecto que presentamos de Big Data, que ha merecido el premio de Innova Health
de 2021 del Diario Médico. Me ha gustado porque ha sido el Diario Médico. No ha sido ni una sociedad de informática, no ha sido ha sido el Diario Médico. El Diario Médico está viendo que estamos haciendo cosas por la medicina. Hay que tener en cuenta que también otra cosa, y es que quizás para mí, ¿no?, el impacto que ha tenido, como he dicho antes, ha sido emerger de las catacumbas de las tecnologías, y sigo pensando lo mismo, pero también es verdad que el problema va a estar en mantenerse. ¿Y cómo nos vamos a mantener? Yo creo que es siguiendo aportando soluciones, siendo más proactivos en todo lo que hacemos. No tan reactivos como antes. Vamos a ser proactivos, vamos a llevar soluciones a los problemas que están planteando, que como ha dicho María Ángeles, los conocemos. Sobre todo que lleva mucho tiempo, es decir, a ver, yo llevo ya 40 años en este tema. O sea, yo ya sé, he digitalizado cualquier servicio que te puedas imaginar de cualquier hospital o centro sanitario. El que te puedas imaginar, desde una lavandería hasta lo que tú quieras. Por lo tanto, aunque no se me pueda considerar funcional, pues también, cuidado, que a mí no se me olvidan las cosas, a mí no se me olvidan los problemas de cada uno de los usuarios que me lo plantean. Y por lo tanto, si bien no voy a imponer nada, sí que puedo llevar una solución de movilidad, de análisis de datos, de lo que queramos. Es decir, yo no sé en qué posición, y yo no voy a hacer aquí ahora patria pequeña, ¿no? Es decir, oye, que Andalucía es la primera, bueno, me parece muy bien, ojalá fuera, ¿no? Pero no es eso este punto. Pero sí que a nosotros nos ha facilitado mucho la labor el hecho de tener, primero, centralizado toda la historia clínica. Nuestra historia clínica está centralizada desde hace años, no con la pandemia. Nosotros tenemos ya sistemas de movilidad desde hace mucho tiempo, lo que nos ha facilitado el poder avanzar y seguir metiendo funcionalidades ahí que nos las están demandando los usuarios. Os puedo decir que desde hace muchos años, en el Servicio Andaluz de Salud, como imagino que en otros muchos, ¿no?, se puede pedir cita por WhatsApp, por el móvil, ¿no?, a través de una app. Bueno, os puedo decir que es un problema ya nacional, vamos, dentro de mi comunidad, porque como en un centro de salud se queden sin cita, ¿qué me está llamando el alcalde? Y me llama a mí, ¿eh? Es decir, yo qué sé, pues no habrá cita, no habrá hueco, no. Es decir, cuidado, que esto, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Porque me da fuerzas para decir, oye, necesito esto. Y otra cosa muy importante, que se nos olvida casi siempre, y es que, pero a mí no, nunca, porque después los problemas sí me los tengo que tragar yo directamente, y mi gente indirectamente, es que no nos olvidemos que las TIC son un iceberg. Que lo que ven nuestros componentes de mesa no está, ¿no? Cuando estamos en nuestra organización es la app, el móvil, la tablet, el ordenador. ¿Saben lo que no ven? Los servidores, las comunicaciones, los routers, no ven nada de eso. Y cuando tú le dices, oye, que necesito 2 millones para seguridad, ¿y eso qué es? Hombre, no, la seguridad, lo que estamos hablando. Bueno, no tenemos un DPD. Sí, pero el DPD no hace nada. Es decir, el DPD lo que hace es analizar esto y punto. Sí, necesito 2 millones para seguridad. Bueno, vale, ya lo veremos. Claro, al poco cayó Irlanda, creo que fue Escocia, no me dieron 2. ¿Cuánto te hace falta? No, 2. ¿Cuánto te hace falta? No, mira, 2. Te he pedido 2. Bueno, para mantener la cita, mire usted, es que estamos dando 50 millones de citas al año. Es que yo no puedo tener ahí un HP, con perdón de la palabra por HP, ni un HP, ni un Dell, ni ninguno. Ahí, que yo necesito ahí cosas. Que necesito 20 millones para cambiar todo esto. Pero claro, eso no se ve. Ni se ve, ni se vende. Pues son 20 millones que lo puedo utilizar en otra cosa, pero que lo vas a meter en un boquete. Eso lo tenemos que defender también. Porque si no nos vemos que nada más que vamos a ver la parte del iceberg que gusta, o la parte del iceberg que se vende políticamente. Porque, oye, pertenecemos a una organización que tiene mucha dependencia política, o todos pertenecemos a estas organizaciones que tienen mucha dependencia política. Y está claro que a ellos les gusta vender lo que hacen, y eso no se ve. Así que... Pues efectivamente, hay una parte que no se ve, pero que es imprescindible para que todo lo demás suceda. En relación a cómo ha permeabilizado realmente dentro de los principales protagonistas del sistema esta digitalización que está
acelerándose, pero que efectivamente existía desde hace tiempo, yo creo que todavía queda mucho por llegar y queda mucho por adoptar y nos estamos quedando muchas veces casi en lo superficial, en esa punta del iceberg que se ve en esas soluciones de movilidad, en esa videoconsulta, sin ser conscientes de que la digitalización trasciende de esos elementos muy transaccionales y muy higiénicos, pero para que esto realmente sea una realidad, para que se meta dentro de la propia prestación y del sistema, se tienen que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, la adopción va a venir por la comodidad. El primer driver para hacer que tanto la población como el profesional, que muchas veces es incluso más reactivo a la adopción de nuevos métodos de trabajo y a cambiar su proceso asistencial, suceda es que sea conveniente, que sea fácil y que sea accesible, es decir, que su vida, su trabajo y cómo realiza el servicio mejore. Y eso muchas veces es una barrera que es difícil de vencer y que todos tenemos temor al cambio y la profesión médica, que es una profesión muy protocolarizada, muy estandarizada, pues cualquier cambio se resiente el sistema. La pandemia nos ha demostrado que hay otra manera de hacer las cosas, que la tecnología habilita esa manera de hacer las cosas y yo creo que hay puntos que ya no se puede volver atrás. Sí que es cierto que no vale para todo. Lo hemos utilizado para un porcentaje, yo creo, demasiado por las necesidades que hemos tenido y hay que buscar ese equilibrio entre en qué casos de uso puede servir la tecnología y en cuáles no. Pero quitando la parte de lo que sería el acto clínico, sí que es cierto que otras herramientas de inteligencia artificial, de datos, son necesarias. Y ahí el driver fundamental va a ser que todos los actores perciban que realmente les mejora la vida. En segundo lugar, la formación y la comunicación. Hablábamos de la brecha digital, existe esa brecha digital, pero yo creo que hay también una carencia de formación y de información. Hay infinidad de mejoras que se han acometido desde los distintos servicios de tecnologías de la información de todas las comunidades autónomas que no eran conocidas, que nos hemos enterado casi a la fuerza y esa labor de adoctrinamiento, de ir enseñando a todos, de formar a la población y al profesional es ardua y es complicada porque casi vais de release en release y no da tiempo a que el propio centro se entere de ellas como para comunicarlo al conjunto de la sociedad. En tercer lugar, se tiene que ver un resultado, se tiene que ver una mejora en la salud de las personas por el uso de la tecnología y por el acompañamiento y esa habilitación que nos da. Lógicamente, en la medida en la que el ciudadano pueda ser más partícipe del cuidado de su salud y hoy por hoy la tecnología nos ayuda a que esto sea una realidad, se permitirá evidenciar que hay resultados positivos en salud por llevar a cabo una medicina más preventiva, las famosas 5 o 6 P's, yo no sé a cuántas P's vamos a llegar, ¿no? Tendremos un diccionario entero de P's, pero sí que es cierto que para ello hay que participar, hay que prevenir, volvemos a las P's y la tecnología nos ayudará y al final tenemos que sacar KPIs de todo eso. Hablábamos al principio de qué resultados eran medibles, cuál era el mayor impacto, pues alguien tendrá en algún momento que decir, oye, pues al final nos encontramos con que ha subido la esperanza de vida o con que hay menos ingresos hospitalarios o que las consultas de revisión se han dilatado en el tiempo. Tiene que haber resultados tangibles y estoy segura que la tecnología los hará. Y en cuarto lugar, y lo ha comentado Juan Antonio, creo que todos, si tuviéramos que ponerle un pero desde el punto de vista tanto del profesional como del ciudadano a la digitalización, es el temor a la seguridad de la información. Hemos visto brechas de seguridad muy relevantes. Desde la pandemia se han multiplicado por 3 los ciberataques y somos conscientes de que es un dato tremendamente sensible, probablemente el dato más íntimo que tenemos todos y el dato ante el que nos sentimos más vulnerables, con lo cual el hecho de no acompañar y de no transmitir adecuadamente que en el entorno sanitario, que en el entorno asistencial, el cuidado y el celo por esa intimidad y por esa seguridad del dato están by default, o sea, en el propio diseño de cualquier solución está ya imbricada la seguridad,
jugará en contra del sistema, con lo cual es otro de los pilares que sin duda tenemos que apalancar todos los que estamos en el sector y no dejarlo como algo accesorio, sino dejarlo como algo que tiene que estar desde el inicio y debe ser uno de los primeros capítulos de cualquier sistema que se diseñe. Además, el tema de la seguridad y a todos nos ha pasado lo que comenta Juan Antonio, ¿no? Que es algo que se percibe como cosas nuestras, son cosas nuestras, que total que va a pasar. Y hasta que, bueno, o bien en el caso de que haya, bueno, pues una brecha de seguridad, como en el caso de que haya una denuncia de protección de datos, y entonces ahí sí que nos damos las manos a la cabeza. Y efectivamente, cuando se implementan las medidas de seguridad, a todo el mundo le parece que son excesivas, pero esa también es una tarea nuestra, nos cuesta, pero tenemos que hacer ver a nuestras organizaciones lo importante que es, a nuestras organizaciones y a nuestros profesionales, que también consideran que son cosas de los informáticos que no tienen otra cosa en la que pensar, ¿no? Siguiendo un poquito, vamos a cambiar así un poquito de tercio, como se suele decir, y a mí me gustaría preguntarle a Carlos y a Luisa qué papel, bueno, cuál es su opinión sobre el recién publicado PERTE para la salud y qué papel puede tener en este avance de los sistemas. Bueno, pues aquí voy a ser un poco, bueno, pesimista. A ver, por supuesto el PERTE es un ejercicio estupendo y hace una recopilación de situaciones muy profesional, perfecto, bien. Nos pone unas líneas de actuación, perfecto. El pesimismo viene porque tengo una sensación, no sé si compartida, pero por lo menos yo, de pérdida de oportunidad en cuanto a los fondos finales que van a ir a nuestra industria de sistemas de información sanitaria. Y estoy excluyendo a una parte que puede ser considerada sistemas de información, pero es la gran industria de las grandes máquinas de resonancias y todo esto, que esa, sospecho, y lo que hemos leído, sí que va a tener un gran apoyo financiero, la gran industria. Pero lo que nosotros entendemos por sistemas de información sanitaria, que según los consensos, en función de la literatura, tampoco hay un estudio muy claro o un resumen muy claro. Quizá el índice 6 es el estudio más serio de cuánto vale el mercado de sistemas de información sanitaria en España. Pues unos 700 millones de euros al año, más o menos. Esta es una cifra a través de preguntas a distintas empresas, incluso sistemas de salud, que te dicen, mira, bueno, pues podemos evaluarlo así. Pues bajo mi punto de vista, después de escuchar mucho ayer y ver por dónde va bajando esos posibles fondos que se pueden aplicar a nuestra industria, por parte del Ministerio de Sanidad hay otros fondos que vendrán de industria, pero habrá que aplicar por ellos y esos van más a proyectos de I+D. Pues no suman mucho más de 200 millones. De los 1000 y pico que van para la sanidad, a lo que es nuestro ámbito de actuación, pues espero equivocarme de verdad, pero creo que vamos a estar ahí, 200 y pico. Sobre unos 700, pues es un incremento de presupuesto de un 30%, no llega. Eso en el fondo, es un gran tren que todos los ciudadanos españoles vemos como, no es un maná que sale de nuestros impuestos y sale de Europa, que contribuimos todos los países, o sea que no nos lo han regalado, pero sí aportamos peticiones para ello, van a venir miles de millones y al final esta industria, que sin duda es necesaria para que esas resonancias sean muy efectivas en los procesos existenciales y para que toda esa tecnología sea muy útil y no esté parada. Y eso yo creo que todos estamos en misa, es un sermón que oyen los que van a misa, o sea que todos estamos convencidos. Pues me da a mí que en el fondo ese incremento presupuestario es un chasquido de dedos. Entonces, tengo una sensación de que, por supuesto, es un ejercicio muy profesional, muy bien hecho, pone de manifiesto unas líneas de actuación absolutamente necesarias, pero me temo que al final van a estar
bueno, pues dotados como se pueda, por encima de 200 millones y espero equivocarme. Bueno, en relación al anuncio de PERTE, que ahora mismo estamos en un anuncio de PERTE. Lógicamente, y si nos vamos al principio, nos vamos al comienzo de qué debe ser un PERTE. Un PERTE debe ser un instrumento que permita que dentro de una economía distintos sectores tractores interactúen y consigan un resultado mayor. Es decir, la filosofía y el principio que rige la figura, pues no puedo estar más de acuerdo. Es decir, tenemos un sistema que está imbricado, que no está aislado y cada vez el ecosistema es más ampliado y tiene más actores, con lo cual, como principio, estoy de acuerdo. Vayamos ahora al título. El título es PERTE para la medicina de vanguardia. Y bueno, ¿qué es medicina de vanguardia? Pues según el PERTE son 3 pilares: nuevas terapias, inteligencia artificial y data, y medicina personalizada. Para mí, aspiracionalmente, los titulares, bueno, están bien, pero mi duda es cómo se va a imbricar todo esto con el sistema sanitario. Es decir, sanidad, no nos olvidemos de las cifras que supone para el conjunto del PIB, aparte de repercutir en la salud de todos y de ser un sector absolutamente esencial para que todos estemos aquí y estemos sanos, es casi el 9% del PIB si tenemos en cuenta todos los actores, o sea, de los sectores, si no el más relevante a nivel nacional, con lo cual tiene que tener un PERTE al igual que lo tienen los demás. ¿Qué me preocupa? Si se han elegido los titulares y las áreas de actuación concretas, ¿cómo se va a gobernar ese PERTE? No es fácil, no estoy segura de que la legislación actual permita que realmente esos fondos se canalicen de la manera más eficiente para todos los actores. Es cierto que estamos acostumbrados a esa coexistencia entre la parte asistencial y la parte farmacéutica, pero no hay espacios comunes fácilmente habilitados. Hay mecanismos de investigación que se comparten fondos, pero no está arbitrado el sistema. Y no sé si realmente el PERTE va a dar solución a esos problemas de base, y son problemas endémicos, problemas que atacan a los sistemas, que atacan a las organizaciones y a las personas, y por tanto son los más difíciles de solventar. Con lo cual, como titular, aspiracionalmente, que se piense en salud como uno de los sectores tractores que tiene que tener financiación y un mecanismo específico diseñado para repercutir sobre el empleo, me parece bien, pero me preocupa el cómo se va a llevar a cabo. Sí, yo creo que esa preocupación, cuando hemos visto el anuncio, la tenemos todos, ¿no? En la parte más tecnológica, la medicina de precisión tecnológicamente tiene unas implicaciones tremendas y no tenemos muy claro dónde vamos a meter esa barbaridad de información que genera, porque es una barbaridad, ni cómo la vamos a gestionar, ni qué vamos a hacer con ella. Hay mucha indefinición. Y luego, lo que comentaba Carlos, que yo creo que es referente al plan INVEAD, me imagino yo de las resonancias y todo esto que estamos hablando. A mí hay otra cosa que también me preocupa y que nos afecta tremendamente. Ahora mismo en un centro hospitalario nadie concibe un TAC, una resonancia, sino un software de postproceso, y eso no aparece por ninguna parte. Eso ya es cosa que tenemos que habitualmente solían acompañar a esos equipos de una manera o de otra en las licitaciones, pero claro, si ahora nos vamos a unos acuerdos marco, ese tipo de software no está. Bueno, es algo que pues a mí me preocupa. Son, digamos, flecos, por llamarlo de alguna manera, que quizá no se ha caído en ellos, no se ha pensado, y que nos pueden generar, pues nos pueden generar alguna complicación que otra, porque empezamos a tener, yo lo soy llamar setas por todas las partes y diferentes, con el coste del esfuerzo que requiere mantenerlo, ¿no? Y ya, pues por plantearos la última pregunta a la parte de la administración,
y dejar un poco de tiempo para que nos puedan hacer preguntas. Yo quería preguntaros si estamos con todo lo que hemos trabajado en la pandemia con salud pública, estamos ante un antes y un después de la integración de los sistemas de información de salud pública con nuestras historias clínicas y puede la estrategia de salud digital todavía afianzar más esa integración, y eso se lo pregunto aquí a la parte de la administración. Ojalá sea así. Desde luego, sí que hay, la pandemia ha supuesto inputs en esa dirección. Ahora, a ver si somos capaces de evolucionarlo, mantenerlo y reforzarlo, ¿no? Nosotros dentro del... Claro, cuando hablábamos del impacto en los profesionales, etcétera, cuando fuimos la primera vez a rastreo y veíamos cómo gestionaban los casos y los contactos con un bolígrafo de 4 colores y una hoja, y cómo a día de hoy tienen un sistema integrado en la historia clínica, un módulo de rastreo, etcétera, dices, pues esta oportunidad ahí está, ha venido para quedarse, ¿no? Lo mismo con el Instituto de Salud Pública, cuando no tenían una herramienta para gestionar los brotes, etcétera, y ahora tienen una herramienta que hemos llamado Argos, que se integra con el resto del sistema y ahí ha quedado, y encima además nos están pidiendo, y probablemente evolucione, a ser una herramienta de gestión ya no solamente de lo que es el SARS-CoV-2, sino de cualquier otro brote epidémico. Partíamos, como decía mi compañero antes, que ahora aquí depende de qué organización y de qué situación de partida tengas, pues claro, la historia igual la cuentas de una forma o de otra. En nuestro caso ya partíamos de una situación en la cual ya teníamos sistemas integrados en salud pública, como podía ser el screening de cáncer de mama, como podía ser el screening de cáncer de colon, con todo el tema de las imágenes, etcétera, todo integrado con la historia clínica. Pero sí que es cierto que no había, creo que esto es además general, los sistemas de información en salud pública no han sido precisamente los más priorizados por las organizaciones desde el punto de vista de sistemas de organización. Creo que eso es así, y la pandemia desde luego le ha dado la vuelta a esto, ¿no? Yo sí que he visto dentro de lo que es los propios profesionales han cambiado, y he visto los cambios porque claro, aquí a fuerza ahorcan, ¿no? O sea, han tenido que trabajar no de espaldas, y lo digo entre comillas, no siempre lo han hecho así, pero no de espaldas a la organización, sino que necesitaban del resto de la organización para tomar las decisiones. Y no solamente con la organización sanitaria, sino también con el ministerio. Ha supuesto un reto bueno, lo que pasa es que como había que hacerlo, pues se ha hecho, ¿no? Pero ha abierto ese camino a la hora de trabajar con ellos con esa visión transversal que comentaba antes, ¿no? O sea, los médicos de preventiva, etcétera, que han diseñado la herramienta Argos, la han hecho con nosotros, no solo con nosotros, sino con el resto, con los responsables de historia clínica, con los responsables de laboratorio y con los responsables de lo que llevan todo lo que era el trasvase de información con el ministerio. Aquí yo creo que también tenemos que ser humildes, es decir, en esto, bueno, tenemos mucho hecho. La pandemia ha supuesto una oportunidad, pero creo que también la capacidad que tenemos como organización de llevar a cabo todas estas transformaciones, pues es la que es, ¿no? Pongo un ejemplo también respecto ya para finalizar, ¿no? Con el tema de salud pública y un poco esa transformación. Lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto en nuestro caso con el registro de ictus, ¿no? Nosotros creo que ahí estamos avanzando en otra concepción de lo que son los registros clásicos de salud pública. No digo que con esto que los registros clásicos de salud pública no sirvan, todo lo contrario, quiero decir que tienen su papel, ahí está, y yo desde luego no tengo además el conocimiento ni el criterio para cuestionarlos, ni muchísimo menos. Pero sí que están surgiendo los otros registros clínicos, en este caso, en los cuales a través de la información que generan los profesionales en historia clínica, se genera ese registro que a su vez es capaz de surtir de indicadores a los propios profesionales. Es decir, es una retroalimentación positiva que tienen esos mismos registros para que el profesional incentivar el registro de la información parametrizada por parte del profesional, y además es una información que somos capaces de compartir. Tenemos el registro, el proyecto IctusNet, que estamos compartiendo con alguna otra comunidad y con alguna de región de Francia. Bueno, es un proyecto en el cual
basado en esa recogida de información parametrizada por el propio clínico, somos capaces de gestionar esos datos, compartirlos, ponerlos en sistemas mucho más amplios, etcétera, ¿no? Creo que ahí también Salud Pública tendrá que en algún momento avanzar también en esos sistemas, tendrá que interoperar con todos nuestros sistemas y a la vez tendremos que garantizar en este sistema que sea tan interoperable con todas las fuentes del Ministerio, ¿no? Ahí también tenemos, después de la pandemia con la estrategia de salud digital, pues se ha abierto ahí una puerta también de colaboración en este sentido. Pero insisto, si algo nos ha puesto de manifiesto la pandemia es que nos cuesta, o sea, que es complicado. Quiero decir que ya la interoperabilidad ya es un tema técnico, que no lo es. El tema es cómo definimos la interoperabilidad semántica, ¿no? Cómo definimos las cosas, cómo esas variables nos ponemos de acuerdo en qué queremos medir, etcétera. Y en eso creo que todavía tenemos, no mejorar que también, sino bueno, dimensionar mucho los equipos, ¿no? Creo que al final somos equipos que, si algo también nos enseña la pandemia, es que estamos siempre los mismos en todo. Yo cada vez que me conecto a alguna videoconferencia con unos con otros, las caras se repiten muchísimas veces y cuando ves las mismas caras en tantos sitios dices, joder, por una parte dices, qué bien, no estoy yo solo tan mal y hay otros que están como yo, pero por otra dices, tenemos que dimensionar esto, tenemos que ponerle la dimensión que tiene y la importancia que tiene e invertir en todo esto, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo contigo totalmente. Concretamente en Andalucía, porque esto también depende de cada comunidad, de cómo está estructurada todo lo que es la cobertura sanitaria dentro del modelo sanitario de cada comunidad. Concretamente en Andalucía está separado, es decir, está la prestación sanitaria por un lado, que la da el Servicio Andaluz de Salud, por otro lado está el área de salud pública y por otro lado está algo que no ha salido, que es los cuidados sociosanitarios. Bueno, pues la pandemia sí que ha mostrado que había, bueno, de alguna manera una dejadez, ¿no? O bien poca importancia a ese tema, quizá porque no hayamos tenido pandemia importante, ¿no? Y por lo tanto, pues Salud Pública se dedicaba, bueno, hacía su trabajo, pero sin este protagonismo que ha adquirido en este momento, ¿no? Y efectivamente en este momento, pues tanto Salud Pública como los cuidados sociosanitarios, sabemos lo que ha pasado en las residencias, ¿no? Así que ahí ha habido que decir, oye, que hay una dejadez de los servicios, que se ha tratado a una persona que estaba ingresada en una residencia como si estuviera en su domicilio, solamente que está como si estuviera en un hotel, ¿no? Y bueno, pues eso en realidad en Andalucía ha puesto las pilas a todo el mundo. Y ya los proyectos están en conjunto, es decir, aparte del proyecto de crónicos que ha salido por aquí, no sé, alguien lo ha comentado, el proyecto de crónico es crónico, pero ahora tenemos un proyecto en vías, que no sé cuándo saldrá, pero que es un proyecto que está directamente relacionado con las residencias sanitarias, ¿no? Y evidentemente estamos trabajando en conjunción con Salud Pública en todo lo que es esos sistemas de rastreo integrados dentro de la historia clínica, integrados con los laboratorios. Es decir, sí que había un antes y un después con el tema de la pandemia, sobre todo en la coordinación transversal de todo lo que significa el cuidado sanitario y la prestación sanitaria. Es decir, y hombre, esto sí que ha supuesto y va a suponer un cambio que no se va a parar, ¿no? Porque realmente ahora mismo yo creo que, bueno, no sé cómo están en otras comunidades, quizás no hayan tenido estos problemas, pero bueno, nosotros ya lo estamos intentando solucionar, creo que lo estamos solucionando, pero evidentemente sí que nos ha cogido al paso en este caso, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? con lo que estáis diciendo. Pues, acabaré diciendo lo mismo con otras palabras seguramente, porque estamos alineados. Empezaré diciendo que yo sí que creo que es un viaje sin retorno, ¿no? Esto se ha probado. O sea, teníamos salud pública con una escasa penetración tecnológica y ahora lo que ha pasado es que ha probado las mieles de pasar de herramientas de ofimática a pasar a ser clientes del uso secundario de los sistemas de información asistenciales, ¿no? Entonces, una vez que se prueba, pues ya se ve el valor, que llega más allá, como bien decía Javier, ¿no? Hay más valor que el de la automatización del proceso y facilitar el registro con un simple positivo en el laboratorio o iniciar el proceso del cribado, del rastreo con todos los seguimientos. Bueno,
yo creo que, bueno, que uno de los retos que tenemos siguen siendo los entornos colaborativos. También ha salido, también lo ha puesto Javier. Tenemos que co-crear entre la parte técnica y la parte funcional. La parte técnica le tenemos que dar la visión global del departamento. Vuelvo a reforzar esa idea con la que iniciaba la intervención. Hay una parte estratégica, hay una parte de prestación sanitaria y hay una parte de salud pública. Esto lo tenemos que trasladar para generar unos procesos ya no integrados, sino unos nuevos, una reingeniería de los procesos. Esto necesita unos nuevos modelos de gobernanza. Esto está claro, son entornos nuevos y hay que gestionarlos. Y por hacer una aportación, algo que también ha empezado a comentar Javier, aquí es fundamental, son fundamentales los responsables del dato. Cuando vamos a hacer utilización y uso secundario, tenemos que tener muy bien definido ese dato y tenemos que trabajar porque exista el dato único dentro de nuestro modelo. Ahí necesitamos un responsable técnico y también un responsable funcional. Somos... Sí, sí. Tenemos en nuestra organización muchos actores que están registrando información y además con diferentes perfiles. Es importante que tengamos claro la definición del dato. Esto por un lado. Y por otro lado también decir que en los planes de salud está entrando ya como una constante la salud en todas las políticas. Y esto también tiene su impacto, porque fijaros, estamos hablando de coordinarnos intra, pero realmente tenemos que dar el salto y tenemos que ir hacia el Big Data de salud pública. O sea que también necesitamos incorporar otros sistemas de información. Parece, yo en el tema de salud pública solo quería comentar una cosa. En nuestro caso, la dificultad ha estribado fundamentalmente en que está muy separado de lo que es el servicio de salud. En nuestro caso, la salud pública está separada, tienen sus compartimentos estancos, su concepto de los sistemas de información es bastante diferente en cuanto a la forma de gestionarlos que los nuestros, son muy perfeccionistas, hay que decirlo, y la parte asistencial no entra en perfecciones, quiero decir que va a la asistencia. Entonces, para mí es una gran dificultad. Pero bueno, yo creo que con esto que hemos hecho en este tiempo hemos ido... No sé si tiene aquí nuestro público alguna pregunta. Buenos días, José Sacristán, de Castilla-La Mancha. Me gustaría saber si tenéis en vuestras comunidades y también en las empresas privadas, si habéis hecho o planteado o vais a hacer algún plan de sistema de información de acuerdo a esta transformación digital, estos fondos que van a venir en los próximos 2 o 3 años. Gracias. Bueno, voy a contestar yo, pero creo que lo hemos contestado a todos, ¿no? Es decir, claro, tenemos planes de futuro, estamos estableciendo proyectos donde en principio se va a poner en marcha pues, los Big Data que se han hablado. De hecho, en Andalucía concretamente tenemos 2 proyectos, uno ya aprobado en marcha y otro de ampliación para todo este tipo de cosas. Tenemos proyectos para secuenciación genómica de cara a poder afrontar esa medicina personalizada o de precisión. Hemos puesto en marcha proyectos de unificación, de utilización de toda la información que existe en la historia clínica de la prestación sanitaria para que se pueda nutrir todo lo que es salud pública
Y también comentaba antes que vamos a un proyecto destinado exclusivamente para lo que son residencias de ancianos, en este caso, de cara a unificar también todos los criterios, al menos en cuanto a sistemas de información, compartimiento de datos, como decía también nuestro compañero Juan, ¿no? Y Javier, de cara a los cuidados sociosanitarios, hacia una historia, digamos, conjunta, tanto sociosanitaria, salud pública y prestación sanitaria, ¿no? Hola, sí. A ver, antes comentabas que quizás el momento, después de toda esta urgencia y haber hecho muchas cosas muy bien y muy deprisa, es el momento también para ordenar nuestra casa, comentabas antes. Y en este sentido, yo quería poner un ejemplo de un vecino que no está dentro de la Unión Europea, que es los de UK, el famoso NHS, que ha sido un ejemplo para muchas cosas y un ejemplo de no hacer muchas cosas durante mucho tiempo. Para nosotros siempre ha sido un ejemplo de por lo menos invierten muchísimo más, pero hay veces que han hecho cosas mal a lo largo de los años. Pero ahora tienen un programa de digitalización de 40 hospitales, construcción, y le llaman los 40 hospitales digitales, y lo primero que han hecho es un plan, va en esa línea, pero abordando modelos de madurez, le llaman Value-Based Care Maturity Model. Entonces, al final estos modelos es una metodología relativamente no compleja, pero sí prolija, en el que ponen a qué se dedica el hospital, cómo lo hace, los sistemas de información que lo sustentan, y ponen de manifiesto las acciones necesarias o la guía de las acciones necesarias para ir mejorando en las áreas correspondientes y ganando madurez. Además de hacer la medición de la madurez de la organización con los sistemas de información. Esa metodología la están poniendo ahora en práctica en el momento de abordar la construcción de hospitales que ya le ponen la coletilla, es el National New Hospital Program. Le ponen la coletilla de hospital digital directamente. Entonces, quizás es un momento de abordar este tipo de... Ya lo hacíamos, me acuerdo antes de la pandemia, incluso 4 o 5 años antes, España tuvo una adopción del modelo NRAM del HIMSS bastante activa en distintas comunidades autónomas. Aquí se puntuaron de 0 a 7, que es el máximo, muchísimos 6. O sea, es decir, estábamos muy bien. Hay un 7 incluso, o había un 7, yo no sé si se ha renovado o no. Pero bueno, esa buena práctica con estos modelos de madurez que también se hacen, y en ese sentido, bueno, pues ahora la cuña publicitaria, las consultoras nos dedicamos a eso. Quizás un momento también de prestar algo de atención para que todo esto que vamos a abordar, Dios mediante, pues tenga una guía y un plan, ¿no? Y una medición de si lo que vamos haciendo está bien, ¿no? El impacto que va a tener va por ahí. Sí, bueno, decirte que nosotros hemos hecho un plan de transformación digital que se basa en 3 líneas, en 3 líneas estratégicas que hemos identificado. Una es la mejora de la accesibilidad al sistema, y ahí estamos contemplando tanto la demanda, la canalización de la demanda, el apoyo tecnológico a la canalización de la demanda, como el nuevo servicio y el centro sanitario virtual, ¿no? La ventanilla única de acceso a los servicios transformados. Otra de las líneas que hemos considerado prioritarias es el fortalecimiento de las capacidades del sistema, y ahí es donde entraría el fortalecimiento, o sea, el seguir un camino que iniciamos en 2016, que es una historia clínica nueva, disruptiva, centrada en el paciente, y que llevamos, en la que seguimos trabajando, y la incorporación de nuevas infraestructuras de Big Data y de herramientas de analítica de datos, precisamente
bueno, pues para ayudar a la decisión clínica y fortalecer, ayudar a los profesionales y a los pacientes en el empoderamiento, pero también desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Para hacer otro tipo de gestión que nos permita gestionar procesos y podamos medir valor frente a la gestión clásica. Y el otro es la atención personalizada en su concepción amplia, con digamos, la creación de un laboratorio único virtual, un laboratorio en el que estarían representadas todas las especialidades, desde las analíticas a la anatomía patológica, a la genética, para sembrar los cimientos de los nuevos sistemas de medicina de precisión. Más o menos, y en resumen, sería esto. Luisa, no sé si puedes comentar algo. Por añadir un par de notas más, en general todo lo que estamos haciendo en estrategia de cambio digital en sanidad, por un lado tiene en cuenta a la persona, tiene en cuenta al proceso y quisiera poner el foco en que en cualquier cambio tenemos que meter el diseño de cómo es el recorrido asistencial y de qué es lo que pasa luego en la realidad. No sirve de nada que volvamos a ese modelo catacumba y que no se tenga en cuenta qué es lo que pasa en el proceso para acompañar a toda la realidad asistencial. Y en segundo lugar, que no se nos olvide sistemas de información, ese apellido de información. El que ese dato sea único, el que ese dato sea interoperable, en que haya un consenso entre todos los actores, en que se pueda compartir, en que se pueda consolidar, realmente explotar y acceso por todos los que lo necesitan, con los límites que nos marca la ley, nos marcan los casos de uso, es fundamental y en todo diseño que estamos abordando se tiene en cuenta esa premisa, que el futuro está en poder manejar adecuadamente y con cierta premura la información. Al final ha sido un recurso tan escaso casi como los EPIs o como los profesionales durante la pandemia. Yo creo que nos ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de contar con una información para la toma de decisiones y para tenerla tiene que ser higiénica desde el inicio, con lo cual no se puede abordar ningún plan estratégico transformacional sin tener eso en mente desde el principio. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo creo que con lo que ha comentado Luisa, yo creo que es un resumen muy bueno de por dónde van nuestros cambios en los sistemas, de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos hemos dado cuenta que sin datos normalizados no somos nadie, que sin un sistema transversal y no me gusta la palabra centralizado, sino global, y tampoco somos nadie, porque recopilar la información a palotes, como hemos tenido que hacer algunas veces, pues no nos lleva a ninguna parte. La formación es fundamental para que tanto nuestra parte de nuestros profesionales como los ciudadanos se impliquen y se introduzcan en esta transformación digital. A mí hay algo que, bueno, nosotros todos hemos metido a los profesionales en la vorágine del cambio un poco a empujones. Habíamos empezado hace tiempo, como habéis estado comentando, pero no ha quedado más remedio. A mí me da miedo que se produzca un parón en el sentido de que bueno, pues lo hayan visto como una necesidad puntual y no les hayamos sabido implicar suficientemente y convencer de que esto no es puntual, sino que es para siempre. A mí me queda, todavía no lo tengo claro que eso vaya a pasar, ¿no? Y luego hay otra parte que yo sacaría como conclusión hoy aquí, y es la importancia que tienen los servicios de tecnologías en todo esto, la implicación, el conocimiento, y que tienen que estar en todas las etapas del diseño de nuestros sistemas, de principio a fin, como habéis comentado muy bien, para tener ese conocimiento transversal de la organización y de los procesos y poderlos luego implementar de acuerdo a ese conocimiento. Y bueno, pues muchas gracias a todos y
Y yo creo que ha sido de bastante interés. Espero que nos haya servido a todos para reflexionar y poner orden en nuestras casas.